para que quede en nuestra página o en nuestro canal de YouTube titulado Torah y Hasidut. Igualmente pueden visitar nuestra página web, que tiene el mismo nombre, www.torayhasidut.com. En la página web pueden leer la parashá, ya está publicada, pueden leerla, pueden estudiarla ustedes también en su casa, con su familia, con personas que estén interesadas también. Me han preguntado de cómo hacer para descargarla. La verdad es que el programa donde las estoy haciendo o donde las estoy mandando queda como una revista, queda muy linda, me gusta cómo se ve. Cuando se pasan las hojas se ven que se doblan, etcétera. Pero hay algunos seguidores que me dicen, Raf, no podemos descargarla. No se puede descargar porque no he comprado el dominio de esa aplicación. Hay que comprarla anualmente. No lo he comprado, pero sé que puede descargarse. ¿Cómo? Si usted teclea en Google, puede ver cómo descargar, pone la dirección de la página web, cómo descargarla en formato PDF y de seguro puede descargarla de esa manera. No hay ningún tipo de problema, tienen mi permiso de hacerlo, de compartirlo también y de distribuirla si quieren. Y de esa manera estamos ayudando en acercar la Geulah Shelemá, la redención total a este mundo, que el conocimiento del creador del universo cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Y como dice el Arizal, que Mashiach no ha venido todavía porque no se ha dispersado el conocimiento a todo el mundo. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la Hasidut, el conocimiento trascendental del creador del universo. Bueno, sin más preámbulos y sin más comentario, vamos a estudiar la parashá de esta semana, parashá Hashabua, que tiene por nombre Vayehi, según la Hasidut de Breslev. Vamos a hablar de la vida verdadera, del exilio, de la emuná y de la continuidad del Sadik. En este caso, la parashá nos habla de la trascendencia de Jacob Avinu, de nuestro padre Jacob. Rabotai Memorai, Beshan Hashem Naseh Ben Asliach, con la ayuda del Todopoderoso, queremos dedicar este shiur por la elevación del alma de Uri Lamed Gadi Kotal. Así me pasaron aquí la nota. Leilun Ishma también de Sara Silvia Batkeile por la Aslajá Parnasá Tová, todo lo bueno, que en su mesa nunca falte el pan, que Hashem le conceda las bendiciones de su corazón. A María Rea y a Jorge Flores, dos personas que nos han apoyado económicamente. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? Simple, para mantener el dominio de la página web, que lo pudimos comprar con la ayuda de las personas que dan su sedaká. Y es una segulá muy grande de Rabotai, dar sedaká a los estudiosos de Torah, a una yeshiva, a un kolel, etcétera, etcétera. Ese es el, digámoslo, cabiajol, ese es el amén de aquí, de Israel. Bueno, está escrito en la Torá, Vayehi Jacob. Dice así, Vayehi Jacob be'erem Israim, Sheva Azrei Shana. Es decir, está escrito, y vivió Jacob en la tierra de Mizraim 17 años. Y esto, Rabotai, nos lleva a preguntarnos, ¿qué es vivir de verdad? ¿Qué es realmente vivir? Una vez más, la parashá en el Sefer Bereshit 47, 28, en ese pasuk, en ese perek y en ese pasuk nos dice, Vayehi Jacob be'erem Israel. Dejémoslo hasta ahí un momento. Dice, y vivió Jacob, ¿en dónde? En la tierra de Israel. Todos sabemos lo que Israel significa para Kelal Israel, para el pueblo de Israel. Todos sabemos lo que Mizraim simboliza.
la esclavitud, etcétera, y lo vamos a estudiar más a profundidad también. Entonces, hay una pregunta interesante que hace Rabbi Nachman Mibreslev. Rabbi Nachman Mibreslev dice, ¿cómo puede la Torá describir estos años como los de vida plena si Jacob Avinu se encuentra en Misraim? ¿Cómo nosotros podemos llamar a esto vida plena si él está en medio de la idolatría? Él está en medio del lugar donde había una Abodá Zará demasiado grande, una tumá muy grande en ese tiempo. No solamente Abodá Zará, sino todo lo mal que la persona podrá imaginarse, destrucción, falta de respeto, no había seniut, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo la Torá nos va a decir eso? ¿Cómo nos va a decir que él tenía una vida plena si se encuentra en ese lugar? Y Misraim, es decir, Egipto, lo cual a su vez es símbolo del exilio, símbolo de la impureza y de la opresión espiritual, es el símbolo en su máxima definición de todo lo impuro, como dijimos. Pero aún así, Jajamín dice, Vayehi Jacob Bere Misraim, Sheba Azre Shana, vivió en la tierra de Egipto 17 años. Rabbi Nachman Mibreslev, el gran médico del alma, enseña que la vida no se define por las circunstancias externas de la cual la persona está pasando en ese momento. Es decir, podríamos nosotros imaginarnos, o podríamos decir, o podríamos pensar en este sentido, que vida es cuando la persona tiene una cuenta abultada en el banco. Es decir, podríamos decir lo siguiente: hoy me estoy dando una gran vida. ¿Por qué? Porque tengo un banquete, una ciudad en mi casa, tengo manjares, tengo bazar, tengo yaim, tengo lejem, yerakot, bejule, etcétera, etcétera. Es decir, tengo carne, tengo vino, tengo whisky, cerveza, tengo toda cantidad de comida y platos exquisitos. Y la persona viene y se sienta sobre la silla, se echa hacia atrás y se toca su barriguita y dice, me estoy dando la buena vida. O están otras personas que cuando van de viaje dicen, ¿sabes qué? Me di la buena vida en el viaje que hice. Me quedé en el mejor hotel, me atendieron como un rey, me atendieron como un príncipe. El desayuno fue de lo mejor, el almuerzo increíble, la cena ni que para qué te cuento. Me estoy dando o me di la gran vida. ¿Nacón? ¿Quién no ha pensado eso? O en el banco tengo una cantidad de dinero que con este dinero que tengo es para darme la gran vida durante todos los años, valga la redundancia, de la vida que me queda. O la persona puede decir, ¿sabes qué? Tengo un matrimonio soñado, como dice mi suegra, mi querida suegra. Hashem le dé 120 años de larga vida. Tiene un matrimonio soñado, todo sale a pedir de boca. Hay shalom bay, no hay peleas entre el esposo, la esposa, los hijos se comportan de una manera bien. La persona dice, wow, me estoy dando realmente la gran vida. Esto podría, Rabotai, ser, o mejor dicho, el concepto romántico que la persona tiene de lo que es darse la buena vida. Consecuentemente, para la Hasidut de Breslev, para el judaísmo como tal, hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Será que esto está bien o no está bien? Por supuesto que está bien que tengamos Shalom Bait, que tengamos dinero en casa, que tengamos todo solucionado, que tengamos cabiajol nuestra vida solucionada, una carrera que sea lucrativa, no tengamos problemas con los vecinos, el conductor del autobús me sonríe cuando yo me monto en él, pobre chofer, conductor del autobús aquí en Israel, Ariel que está conectado sabe a lo que me refiero. Entonces, Rabotai, podríamos decirlo que sí, también, pero no es la totalidad del todo. No es la totalidad del todo. Entonces, ¿qué enseña la Hasidut referente a este tema? La Hasidut de Breslev nos enseña lo siguiente.
La Hasidut de Bresle nos dice que la buena vida es la conciencia divina, es decir, es el da'ad que la persona posee en su debekut con el creador del universo. Querido Ariel, Animistaer, tenemos que cuadrar mejor para podernos reunir. Y yo sé cuándo, yo te voy a avisar cuándo, para que puedas venir aquí a casa, hacemos un asado, etcétera. Entonces, Rabotai, podríamos decir que para la Hasidut de Breslev vida es la conciencia divina. ¿Y qué es la conciencia divina? Es ese da'ad, es ese conocimiento, es esa conciencia como tal que la persona posee en su debekut con Boregolam, en su integración con el creador del universo. De manera tal que la persona ahí puede decir, me estoy dando la buena vida. Lama, ¿por qué? Porque tengo la conciencia divina. Es decir, tengo el acercamiento con el creador del universo. Estoy compenetrado con Hashem Baraj y todo lo que me ocurre, todo lo que me pasa, todo, absolutamente todo, sé que proviene de la mano de Hashem Baraj y Él quiere lo mejor para mí. Absolutamente todo. Vamos a ver más adelante estas palabras que estoy diciendo, que todo proviene de la mano del creador del universo, y tengo esa conciencia divina, tengo ese da'ad, que a su vez me lleva a un debekut con Hashem. No se les olvide esto, porque lo vamos a tocar mucho más adelante en la parasha. Entonces, Rabenu Hakadosh, Rabbi Nachman mi Breslev, escribe en Likutei Moharan 1, Torah 33 lo siguiente. Kikar Hayin Hu Hada'ad. Es decir, porque la esencia de la vida, ¿cuál es? La esencia de la vida es Da'ad, es el conocimiento. ¿De quién? Por supuesto, del creador del universo. Es conocer a Hashem, es tener esa conciencia espiritual en todos los sentidos. Un momentico, Dragotai. Un momento, Dragotai. Un momentico, Dragotai, que me entró una llamada aquí al celular, justamente donde tengo el Shure. Un momento, discúlpenme, como estoy monitoreando también por aquí. Rabotay, espérense, les pido disculpa un momento. Un momentico, por favor. Necesito responder esta llamada. Le voy a dejar con esta música. ¿Aló? ¿Aló? כן? מה שלומך? הכל בסדר, ברוך השם, מה נשמע? ברוך השם, מצוין. אפשר לבוא לקחת עכשיו את העגלה? כן? עכשיו? כן? אתה בבית? כן, כן, אני בבית. אני יכול? עכשיו אפשר? כן, בטח. מה הכתובת? רגע, שנייה, רגע. רגע. Rabotai, perdón, estamos en vivo, pero me está llamando un Rab, es encargado de la CUPA. Les pido por favor unos minutos, no se vayan a ir, les voy a dejar con una música. Necesitan una ayuda mía y se la voy a prestar. Espérense un momentico, por favor. Les dejo con la música. No se vayan a ir.
כתר מלוכה. בין פקודה לויקרא, כולנו באותה סירה. אביב הגיע, פסח בא, ואיתו תקווה רבה, שתקרא את רוע הגזרה. לך דודי לקראת כלה, כבר אין לנו כוחות יותר להתמודד, להילחם. ומה אתה רוצה שנבין מזה? איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה? רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה? עד שניתן לך כתר מלוכה. מה אתה רוצה שנבין מזה? איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה? רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה? עד שניתן לך כתר מלוכה, כתר מלוכה. אתה רוצה שנבין מזה? איך מתנתקים ומתחברים אל הלב הזה? רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה? שמע ישראל השם אחד ושמו אחד. נפל פור זה הגורל, אומרים זה זמן שמסוגל לנצח המזל. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודיך. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת. Rabotay, 5 minutos más, por favor. Les dejo la música y luego les cuento qué fue lo que pasó. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו שעשינו מה
משהו רע. הוא מוחל וסולח, מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הגיע הזמן להתחרט, אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה. Perdón, ok, ahora sí. Ahora sí se escucha. Ok, les cuento. Primero, me disculpo con ustedes. Estamos en vivo, no podemos editar. Me río porque estábamos hablando justamente en este momento de lo que es hacerse de acá, ¿verdad? Se los dije, de ayudar a las personas, etcétera, etcétera. Y me llamaron por teléfono, estoy monitoreando también por aquí, por el teléfono, y veo que entró una entrada, entró una llamada de un rab de aquí de la comunidad. Este rab, muy buena persona, nos ha ayudado muchísimo a nosotros y ayuda a muchísimas personas también. ¿De qué manera? Escuchen esto. Distribuyendo comida de Shabbat para las familias, y a nosotros nos toca también eso, nos toca recibir también parte de las comidas que dan, etcétera. Nos llaman y realmente banquete, nos damos banquete, nos ayudamos entre toda la comunidad judía de aquí. Ahora bien, él me había dicho que necesitaba una gala, es decir, en Venezuela y no sé si en Colombia también, una carrucha, que la necesitaba. Me lo había dicho hace como 2 semanas y yo, ok, está en la casa, etcétera. Él me dijo el Shabbat pasado que la necesitaba, no en Shabbat, en Yom Shishi. Me dijo que después de Shabbat venía, la buscaba, no vino. Ok, yo pensé, bueno, a lo mejor no la necesita. Justamente me llamó y me dijo, Reb Haim, necesito la galá, ¿será que me la puedes prestar? ¿La puedo buscar? Etcétera. Ahora, ¿cómo le digo yo que no? ¿Cómo le digo? Si todos nos ayudamos, aquí la comunidad judía es muy unida. Y le dije, sí, por supuesto, ustedes también son importantes para mí, él también es importante, por eso no corté el live, seguí con el live, etcétera. Y bueno, vino, yo vivo en un 8º piso, vino hasta acá, se la llevó, tuvimos que sacar la gala de donde estaba, etcétera, etcétera. Entonces, realmente me llena mucho de alegría poder ayudar también a mis correligionarios en este sentido, si uno está en la posibilidad de poderlos ayudar, etcétera. Es realmente, uno dice, Tiskule Mitzvot, traduce como en ara o en honor de la mitzvah, de poder ayudar a otra persona. Bueno, entonces, Rabotai, nosotros podríamos decir, sí, Richard, nosotros podríamos decir que nos damos la gran vida cuando tenemos una cuenta abultada, manjares, no tenemos problemas, y no está mal, está bien, pero Rabbi Nachman dice que tenemos que realmente la buena vida es cuando uno tiene ese da'at con el creador del universo, cuando uno tiene esa compenetración, cuando uno está inmerso en Hashem Yisbaraj, entonces es cuando realmente tenemos esa buena vida. Pero
hay algo interesante. ¿Qué es lo interesante? Que Rabbi Nachman pregunta, ¿por qué el pasuk está escrito y vivió Jacob en la tierra de Misraim? Si Misraim representa estrechez. Eso es lo que significa Misraim. Misraim viene de Mexarim, que son estrecheces, ¿sí? Misraim es igual a Mexarim, que es estrecheces. Es decir, son limitaciones mentales, como dice Rabenu Hakadosh, son confusiones, son miedos y ataduras materiales que la persona tiene. Entonces, ¿cómo la parashá nos va a decir y vivió Jacob? Ese lo dice el Likutei Moharan, dice la Torah lo siguiente: Vayechi Jacob be'ere Misraim sheva azrei shana. Lama, ¿por qué dice eso? Algunos mefarshim enseñan que él realmente comenzó nuevamente a vivir su vida cuando supo que su hijo Yosef estaba vivo. Ahí le vino nuevamente la vida a él, y ese gozo, esa alegría que él tuvo de saber que su hijo no había muerto, hizo que tuviera nuevamente una vida. Kaviahol, como sea, Rabotai, el asunto es que Rabbi Nachman nos dice que está en Misraim, está en un lugar que representa, que se dice también Mexarim, estrechece, es un lugar donde hay limitaciones mentales, es un lugar donde hay confusiones, es un lugar donde existe el miedo, donde hay ataduras materiales, donde hay abodá zará, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuentemente, Jacob Avinu nos da una tremenda y una profunda enseñanza, y es que incluso dentro de las limitaciones anteriormente mencionadas, se puede vivir con plenitud. A pesar, el mensaje que Jacob Avinu nos está dando, que a pesar que la persona viva en un Misraim, que viva en un sitio de idolatría, que viva en un sitio donde hay tumá, etcétera, etcétera, aún en ese lugar se puede vivir con plenitud. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es de qué manera se puede vivir. Y nos dice Rabenu Hakadosh que cuando la mente y el corazón están unidos a Hashem, cuando hay ese da'ad, y ese da'ad nos lleva al debekud, y ese debekud nos lleva a la yehidad con Hashem Yitbaraj, nos lleva a la unidad con el creador del universo. Interesante, Rabotai. Consecuentemente, una persona, Rabotai, escuchen lo que voy a decir. Una persona puede estar físicamente libre, pero espiritualmente muerta. Una persona puede sentirse libre, no rodeada de cuatro paredes. Puede estar en el campo, en cualquier lugar, imagínense ustedes, pero realmente la persona por dentro está vacía. Está muerta la persona, está met completamente. O externamente limitada y espiritualmente viva. El caso contrario, Afuk, la persona está externamente limitada, tiene algún padecimiento, etcétera, pero espiritualmente la persona está viva. La pregunta que surge nueva, otra de las preguntas que hay, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser así? Una persona puede tener libertad de movimiento, puede moverse. De hecho, cuando nosotros nos levantamos en la mañana y decimos Birkoj HaShahar, ¿por qué hacemos Birkoj HaShahar? ¿Saben por qué hacemos Birkoj HaShahar? Porque estamos agradeciendo a Boregolán, porque estábamos en un estado que pareciera ser que estamos muertos. Es una simbología de la muerte. En una de los shiurim anteriores, yo dije que ese sabor amargo de la boca que hay en nosotros cuando nos levantamos en la mañana es una manera del sabor amargo de la muerte. Así enseña el Arizal. Entonces,
nos levantamos y ¿qué hacemos? Gracias Hashem porque nos hiciste levantar, porque podemos caminar, porque nos vestimos, porque atamos nuestros cinturones, porque discernimos entre la noche y el día, etcétera, etcétera. Consecuentemente, ¿cómo puede pasar esto? Una persona puede tener libertad de movimiento, puede tener dinero, tiempo y opciones, no estar sometida a ningún poder externo y sin embargo, esa persona está internamente vacía. A pesar de que la persona se mueve, a pesar de que la persona tiene dinero, tiene tiempo, la persona tiene opciones de tomar cualquier decisión que él quiera, no está sometida a ningún poder externo. Digamos que la persona tiene un cargo en el gobierno muy grande y todos le temen a él, etcétera. Sin embargo, está internamente vacía, está desconectada y sin vitalidad espiritual, como nos enseña Rabbeinu Hakadosh, Rabbi Nachman mi Breslev. Rabbeinu Hakadosh nos trae en Likutei Moharan 1, Torah 57, lo siguiente. Cuando una persona está desconectada de la conciencia, aunque su cuerpo sea libre, se considera muerta. Cuando está desconectada de la conciencia de quién, cuando está desconectada de tener la conciencia, de tener ese da'at, ese conocimiento del creador del universo. Pero no estamos hablando de saber que Hashem simplemente existe porque existe. Estamos hablando de tener una compenetración con Boreolam, tener esa yejidad, ese debekud, esa unidad integral con Hashem. La Hasidut explica que esto es lo que la Torah llama un Egipto interior. Cuando la persona está viva, pero se considera como muerta. ¿Por qué? Porque hay un Misraim penimit, un Misraim interior en él, o penimiut también podríamos decirlo. Y Rabotai, en ese sentido, hay esclavitud, hay deseos, hay miedo, hay ego, o hay simplemente rutina también. Hay vida automática sin sentido. Es decir, la persona vive por vivir, come por comer, duerme por dormir, hace lo que hace simplemente por hacerlo, porque lo ve como algo natural y no lo ve como algo que provenga de la mano del creador del universo para su vida, Rabotai. No lo ve así. La persona, muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando respiramos. ¿Por qué? Porque se hace tan normal en nosotros eso. Se hace tan normal en nosotros eso, Rabotai. Respirar que no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, Rabotai, cuando nos falta el aire. ¿Najón? Entonces, ¿cuál es la paradoja que nos enseña Rabbeinu Hakadosh? Richard, no solamente Egipto es todo lugar que está fuera de Israel, no. Y Egipto está dentro de nosotros también. Y vamos a verlo. Dice así, Rabotai Biamorai, ¿cuál es la paradoja que nos enseña Rabbeinu Hakadosh? La mayor esclavitud es creer que uno es libre mientras está dominado por fuerzas internas. Esa es la mayor esclavitud que uno pueda tener. ¿Podemos crear nuestro propio Israel? No. No. En ningún sentido. No existe eso. La mayor esclavitud es creer que uno es libre mientras está dominado por fuerzas internas. Y esas fuerzas internas, Rabotai, es el Yetzer Hara. Es esa inclinación que nos domina a nosotros, Chas v'Shalom, lo aleinu. Esa inclinación que nos lleva cautivo a hacer lo que no es agradable delante de Hashem. Y pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Esa es la paradoja que nos enseña Rabbeinu Hakadosh. Chas v'Shalom lo aleinu. Betach. Consecuentemente, Rabotai, la Parashá Vayehi, escuchen bien lo que voy a decir. Les voy a decir algo que quizás, o por supuesto, la persona que no ha ido a un Beit Knesset,
a una sinagoga y no ha visto un Sefer Torah cuando lo abren, etcétera, no va a saber esto, pero hoy vamos a estudiarlo. ¿Najón? Poco a poco. La Parashá Vayehi, como punto sumamente interesante que nos enseña Rabbi Nachman de Breslev, es la única del libro, es la única del Sefer Bereshit que comienza sin separaciones. Es la única que comienza sin separaciones. Ya le voy a mostrar un momento, espérense un momentico, no me voy, no me llama nadie, pero le voy a mostrar algo. Aquí estoy, ya regresé. Le voy a mostrar esto. Presten atención a lo siguiente. Esto es un Tikkun Korim. Tikkun Korim. ¿Qué es un Tikkun Korim? Es un libro que uno utiliza para practicar la Parashá tal cual como está escrito en un Sefer Torah. Al lado tiene el hebreo con Nikud y el otro lado tiene el hebreo sin Nikud. Tal cual como está escrito en el rollo de la Torah. Ahora, vean lo interesante de esto. Un momento. A ver, ya va. Ok. A ver. Tenemos... a ver cómo hago. Ok. Un momentico. Ok. Fíjense, a ver si ustedes los pueden ver. Creo que no, se me hace dificultoso un poquito. A ver, díganme si lo ven. Lo que pasa es que no tengo mi secretaria que está aquí. Ya va. A ver. Bueno, veamos así. Hagamos así. Ya, porque es que no quieren. La Parashá Vayehi comienza aquí donde tengo el dedito. Aquí comienza la Parashá Vayehi. ¿Najón? Y fíjense que está cerrada. Cuando digo que está cerrado, a pesar de que vemos que hay ahí una abertura, está totalmente cerrado en comparación, ya les voy a decir ahora, en comparación a la Parashá Vaigash. Miren el espacio que hay. El espacio que hay entre la Parashá que terminó y luego viene Vaigash. Miren el espacio largo que queda ahí. ¿Sí están viendo este espacio largo? ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? Ok. Ahora vean otra vez, una vez más, la Parashá Vayehi. Donde tengo mi dedito es donde comienza. Ahí comienza. Fíjense que no hay espacio alguno. Es decir, está totalmente continuo. ¿Sí lo vieron? Ok. Le estoy dando un secreto que nos enseña Rabbi Nachman. Esto no se ve en otro lado. Ok. Dice Rabbi Nachman. La Parashá Vayehi es la única del Sefer Bereshit que comienza sin separación. Comienza sin separación. Es la única. La Parashá Vayehi. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué significa que una parashá en este sentido sea cerrada? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje que nos está dando Hashem Yitbaraj en la parashá Vayehi que está cerrada? Pues miren lo que nos enseña. En el Sefer Torah existen dos tipos principales de divisiones, ya se los mostré. Una se conoce como Parashá Petujá, es decir, hay un espacio abierto antes de comenzar, como se lo mostré.
un espacio abierto antes de comenzar, y hay también Parashá Setumá, es decir, no hay espacios visibles, el texto continúa cerrado. Hay esos dos tipos de escritura dentro del Sefer Torah. Una vez más, repito, está la Parashá Petujá, un espacio abierto. Petujá viene de abrir, de patuaj, de abrir, ¿sí? Y Zetumá, es decir, no hay espacios visibles, el texto continúa cerrado. Consecuentemente, ¿de qué manera la parashá en mención, una vez más, de manera tal que la parashá en mención no es una coincidencia, sino que es algo intencional? Es decir, no es coincidencia que la parashá comience Setumá de Sagur, cerrada. No es coincidencia. Hay algo detrás de eso. ¿Y qué es? Espérense, ya lo vamos a ver. Entonces, de manera tal que la parashá en mención no es una coincidencia, sino que es algo intencional, que esté escrito de esa manera, porque nos está transmitiendo un mensaje especial, un mensaje oculto para cada uno de nosotros, Rabotai. Y nos lo enseña el Midrash Bereshit Rabá, nos dice, se cerraron los ojos y el corazón de Israel. ¿Y qué tiene que ver esto con la parashá? Un momento, el Midrash Bereshit Rabá nos dice, se cerraron Einechem, los ojos. ¿De quién? Shel Israel. Se cerraron los ojos. Belivan Shel Israel, y el corazón de Israel. Ahora, Rabbi Nachman nos va a ilustrar esto con el Likutei Moharan y lo vamos a explicar más adelante. Rabbi Nachman dice, Yesmanim, hay momentos en que el intelecto se retira. Hay momentos en que la conciencia divina que yo tengo de Boreolam se retira. Y es imposible entender lo que Hashem está haciendo en este momento en mi vida. No puedo entenderlo. Y entonces la persona debe avanzar únicamente ¿con qué? Debe avanzar únicamente con la emuná shelema. ¡Wow! ¿Entienden lo que está pasando aquí en esta parashá? Hay razón de ser por qué se llama Jacob y no Israel. Hay momentos en que la Torah lo llama, los Mefarshim dice que cuando se llama Israel es porque el estado espiritual de Jacob era muy elevado, y cuando se llama Israel, cuando se llama Jacob es porque había descendido un poco. Ese es en el sentido más simple. Ok, más o menos, pone más junco. Ok, una vez más explico. Dijimos que en el Sefer Torah existen dos tipos principales de divisiones, como están escritos. ¿Qué nos quiere decir esto? Existe una parashá que se llama Petujá, es decir, un espacio abierto antes de comenzar. ¿Najón? Ya dijimos eso. Un espacio abierto antes de comenzar. Y tenemos las parashot que se conocen como Setumá, es decir, no hay espacio visible y el texto continúa cerrado. ¿Najón? Dijimos eso. Ahora, esto usted no lo va a conseguir en una Torá, digámosla de la manera griega, en una Biblia de Reina Valera, ni lo va a conseguir en un Humash tampoco, lo va a conseguir así. ¿Por qué? Les muestro una vez más, que no se los mostré, perdón. Fíjense una vez más. Una vez más. Ya les voy a buscar dónde está. Ok, de este lado. De este lado, de todo, a ver, de todo, no para acá.
No, para acá. Ay, ok. De todo este lado. ¿De dónde? Ok, aquí. De todo este lado, ustedes ven los nikud, ¿verdad que sí? Están viendo todos los nikud. ¿Ok? Los nikud son los punticos que están abajo. Así es el Humash. Así está escrito. Y no hay diferencia si está abierto o está cerrado. De este lado, ¿qué tenemos? Como está escrito en un Sefer Torah. Ahora, los espacios abiertos, como dijimos anteriormente, hacen referencia a que comienza una parashá nueva. Pero en la parashá Vayehi se consigue que está totalmente cerrado. ¿Dónde lo conseguimos? No en un Humash normal, como ya lo mostré, sino se consigue es en el rollo de la Torá, se puede ver que es así. Y este, como les dije, es un Tikkun Korim, que utilizamos para practicar la parashá de la semana y no equivocarnos cuando se vaya a leer, porque no tiene nikud debajo. Ahora bien, aclarado eso, volvemos a decir, hay espacios abiertos, hay espacios que están cerrados, de manera tal que la parashá en mención, la parashá de esta semana, Vayehi, no es una coincidencia que esté escrita cerrada, no es una coincidencia, sino que es algo intencional. Todos nosotros creemos que fue Hashem quien le dictó la Torá a Moshe Rabenu, y Moshe la escribió tal cual como le dijo Hashem, absolutamente todo, con todas las alajot. Ahora, no es coincidencia, sino es algo intencional que esté escrito de esa manera. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué fue así? Porque esta parashá nos está transmitiendo un mensaje especial, un mensaje oculto. ¿Cuál es el mensaje especial? ¿Cuál es el mensaje oculto que está en esta parashá Vayehi y que está cerrada, no está abierta? ¿Es casualidad que los 17 años... Puede ser, pero vamos a estudiar esto. Antes de esas preguntas, vamos a estudiar esta parte, ¿sí? Entonces, para responder a esta pregunta, Rabotai, Beamorai, para responder a esta pregunta, es necesario que vayamos al Midrash Bereshit Rabá. El Midrash Bereshit Rabá dice: se cerraron los ojos y el corazón de Israel. ¿De Israel quién? ¿De Israel el pueblo? No. ¿De quién? De Jacob. Se cerraron los ojos y el corazón de Israel. Podríamos dar esa primera interpretación. Quedamos hasta ahí. Hasta ahí quedamos. Rabenu Nachman nos va a explicar en el Likutei Moharan 1, Torah 64, lo siguiente. Dice, se los digo en español, hay momentos en el que el intelecto, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando del intelecto hace unos minutos? Estuvimos estudiando que tenemos que tener esa conexión con Boreolam, ¿se acuerdan? Tenemos que tener ese intelecto con Hashem Baraj. Lo estoy buscando aquí, estoy subiendo un poquito. Tenemos que tener ese Da'ad, esa conciencia divina. Da'ad es conocimiento, y conocimiento sinónimo también de intelecto. ¿Najón? ¿Estamos hasta ahí? ¿Están todos conmigo hasta ahí? Entonces, Rabenu Nachman nos dice, hay momentos en que el intelecto, el Da'ad, esa conciencia divina se retira y es imposible entender. ¿Qué es imposible entender? Lo que Hashem está haciendo. Es imposible entender por qué Hashem obra de cierta manera. Entonces, la persona, ¿qué debe de hacer en ese sentido? ¿Qué debe de hacer en ese sentido la persona cuando no entiende lo que Hashem está haciendo?
La persona debe avanzar únicamente con la emuná shelema, es decir, con la emuná completa en que lo que Hashem hace para su vida, lo hace para bien. Pero ¿qué pasa? ¿La persona entiende o no entiende? ¿Qué pasa si entiende? ¿Y qué pasa si no entiende? Sencillo. Si entiende, la persona va a decir, lo vamos a ver más adelante, pero se los voy a traer en este momento. Si la persona entiende, va a decir, esa es la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque la está entendiendo. Seamos todos sinceros. La persona dice, entiendo lo que Hashem está haciendo, entonces ese sí es la voluntad del creador del universo. Pero si la persona no lo entiende, ¿qué va a decir? Oh, simplemente no es lo que Hashem quiere para mi vida porque no lo entiendo. Y hay personas que son muy osadas y dicen, Dios no es un Dios de confusiones, sino es un Dios de verdad. ¿Han escuchado eso, sí o no? Dios no es un Dios de confusiones, sino es un Dios de verdad y que hace entender las cosas. ¿Sí o no lo han dicho o no lo han dicho? Seguro que sí. Seguro. Hoy, vamos a seguir entonces. Rabotai Viamorai, ¿cuál es el mensaje oculto que nos está transmitiendo la Parashá y que nos está diciendo que está cerrada? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje oculto que nos transmite es el siguiente. Presten atención. Jacob, presten atención. Jacob quiso revelar el final de los tiempos. Jacob quiso revelar a sus hijos el final de los tiempos. Pero Boreolam, ¿qué hizo? Boreolam se lo ocultó. Boreolam le ocultó el final de los tiempos a Jacob Avinu. Y por eso dice Bereshit Rabá, se cerraron los ojos y el corazón de Israel. Por eso dice eso Bereshit Rabá. Se cerraron los ojos y el corazón de Israel. Es decir, Hashem le ocultó el final de los tiempos a Jacob para que no se lo dijera a sus hijos. La pregunta que surge, otra más, es ¿por qué? ¿Por qué fue así? La Hasidut de Breslev explica que la emuná pura es más elevada que el entendimiento. La emuná shelema en Boreolam, de que todo lo que hace lo hace para bien, es mucho más elevada que lo que yo pueda entender de Hashem. Y precisamente en los momentos de cierre espiritual se construye la conexión más profunda. Y esta es la similitud que hay de que esta parashá sea cerrada y no sea abierta. ¿Por qué? Precisamente en los momentos de cierre espiritual se construye la conexión más profunda con Hashem. Rabbi Nachman enseña que antes de cada gran luz hay un ocultamiento. Y la parashá está cerrada. Lama, ¿por qué? Porque hay un gran ocultamiento. ¿Por qué? Porque viene una gran luz al final. Hashem le ocultó el final de los tiempos a Jacob Avinu para que no se lo enseñara a sus hijos. ¿Y cuál es la causa de ese ocultamiento? ¿Cuál fue la causa que se cerraron los ojos y el corazón de Israel? Que va a venir una gran luz. Así es, Sandy. ¿Estamos entendiendo entonces ahora? ¿Qué les parece? Pero no terminamos aquí. Lama, ¿por qué no? Likutei Moran 1, Torah 64 dice, Kodem Kol, antes de toda gran revelación, Itgalut Gedolá, ante gran revelación grande, Sarik, debe de haber un gran ocultamiento. Ante de toda gran revelación, debe de haber un gran ocultamiento. Es decir, en la Parashá Vayechi hay una gran revelación de Geulá poderosísima como nunca antes en toda la Torá se ha visto. Y por eso Jacob se le fue la inspiración divina, porque va a venir una gran revelación.
Por eso, Rabotai, no hay espacio en la Parashá Vayehi. El paso de luz a oscuridad ocurre sin aviso. Jacob quiere revelar el final, pero no puede. Presten atención. Está escrito en Maseje Pesajim 56a. Jacob quiso revelar el fin de los tiempos y la Shejina se apartó de él. Se fue la Shejina de él. Rabenu Hakadosh, Rabbi Nachman mi Breslev, explica que hay conocimientos los cuales no pueden ser explicados y solo pueden ser vividos por medio de la emuná. Hay conocimientos que no se pueden explicar. De una manera lógica no lo podemos explicar, sino que solamente pueden ser vividos por medio de la emuná en Hashem Yitbaraj. Pero ¿qué enseña entonces que la parashá esté cerrada? Sigue preguntando Rabenu Hakadosh, Rabbi Nachman. El cierre de la parashá que está cerrada enseña que no todo debe abrirse intelectualmente. No todo tenemos que saberlo con el intelecto. No todo tenemos que saberlo a la manera científica. Consecuentemente, cuando no se entiende lo que hace Hashem, Rabotai, cuando no se entiende lo que hace Hashem, cuando no entendemos lo que hace Hashem, eso no es un castigo. La persona puede llegar a pensar y equivocarse y decir, yo no entiendo lo que Hashem está haciendo. ¿Por qué? ¿Qué pecado he cometido que no entiendo lo que Hashem está haciendo? Me está castigando porque no entiendo su accionar, no entiendo su manera de dirigirme la vida. No es un castigo, Rabotai. Entonces, ¿qué es? Sino una invitación a que tengamos una emuná más elevada. Hashem nos está llamando a que tengamos una emuná más elevada, a que nos conectemos más con Él, no con el intelecto, pero el intelecto es importante, porque así comenzamos la parashá, sino que hay cosas que no podemos entender con el intelecto. Por ejemplo, hay hukim en la Torá que no entendemos por qué. No entendemos, hay cosas que no se entienden, que cuando venga el Melech HaMashiach por primera vez nos las va a enseñar. De manera, Rabotai Beamorai, este punto de la parashá toca el corazón mismo de la Hasidut de Breslev y explica no solo la parashat Vayehi, sino cómo vivir cuando la vida se cierra, sino cómo vivir cuando nos sentimos que estamos ofuscados, cuando estamos contrariados, que no sé qué hacer, no sé qué camino tomar, parece que Hashem Yitbaraj me cerró todas las puertas. ¿Quién no ha dicho eso? ¿Quién no ha dicho, Hashem me cerró las puertas, no sé qué hacer? ¿Quién no lo ha dicho? Rabotai, vamos a profundizarlo de forma ordenada. Vamos a profundizarlo un poco más. Entonces, ¿qué enseña realmente que la parashá esté cerrada? ¿Qué enseña realmente? ¿Qué enseña? ¿Qué enseña realmente que esté cerrada? Enseña el límite del intelecto y el nacimiento de una emuná mucho más alta, como coloca Majunco. Hashem desea que tengamos más emuná, correcto. Hashem desea, ¿qué cosa? Enseña el límite del intelecto y el nacimiento de una emuná mucho más grande. El error común es pensar que todo debe entenderse y el ser humano tiende a decir lo siguiente. Escuchen, una vez más lo digo. El error común que todos nosotros cometemos es pensar que todo debe entenderse y el ser humano tiende a decir lo siguiente. Ahora pongamos un espejo frente de nosotros y seamos sinceros con nosotros. Si entiendo lo que Hashem hace, puedo aceptarlo. Y esa es la voluntad. ¿Sí o no? Si entiendo lo que Hashem hace, puedo aceptarlo. Y esa es su voluntad. Esa es su voluntad perfecta para mí, Lama, porque lo estoy entendiendo, etcétera, etcétera. ¿Sí o no?
¿Sí o no, Rabotai? Pero si no lo entiende, entonces algo está mal y de seguro la persona dice, esa no es la voluntad de Hashem. ¿Sí o no? ¿Quién se ve reflejado en ese espejo? Si lo entiendo, si entiendo lo que Hashem está haciendo, esa es la voluntad de Boreolam. Ein vaya, no hay problema. Es la voluntad del creador del universo. Quiere que yo me vaya por ese camino. Pero si no lo entiendo, ¿qué dice la persona? Espérate, ¿te está yendo mal? Esa no es la voluntad de Hashem. Seguro no es la voluntad de él y no es lo que él quiere para ti. De manera tal, miren esto, de manera tal, Rabotai, que la Torah rompe esta idea al comenzar Vallejí sin aperturas. La Torah rompe esta idea al comenzar la parashá, que no sea abierta, sino que sea cerrada. Ahora bien, Rabotai, no todo está destinado a ser comprendido intelectualmente y en este punto es necesario comprender el Sehel en hebreo. Sehel es intelecto versus emuná. Es necesario comprenderlo. En Bresle hay una distinción fundamental. La persona que pueda ver, que le guste, que quiera descargar la parashá, va a ver la tablita que puse. Tenemos emuná y intelecto. Emuná, es decir, fe, y sehel, intelecto. En la emuná nosotros confiamos en Hashem. Con el intelecto comprendemos. En la emuná nos entregamos a Boreolam. Con el intelecto, ¿qué hacemos? Analizamos. Con la emuná hay una función en oscuridad. La emuná funciona en la oscuridad. El intelecto depende de la claridad. En la emuná es infinita, pero el intelecto tiene límites. ¿Por qué? Porque llego a un cierto conocimiento de lo que yo pueda tener, incluso de la Torah también. De manera tal que Rabbeinu Nachman, si voy muy rápido me dicen, Rabbi Nachman nos enseña en Likutei Moharan 1, Torah 25, lo correcto. Hasehel yesh lo gevul, el intelecto tiene un límite. Veja emuná en la gevul, pero la emuná no tiene límite. Qué hermoso. El intelecto tiene un límite y la emuná no tiene límite alguno. Pero Rabotai, esperen un momento, no se vayan. Está escrito en la Gemara Maseje Pesajim 56a que Jacob quiso revelar el final y la presencia divina se apartó de él. No hemos contestado esa pregunta. La Gemara Maseje Pesajim 56a dice, Jacob quiso revelar el final, él quiso. Y la presencia divina, ¿qué ocurrió? Se apartó de él. ¿Qué enseña Rabbeinu Hakadosh? La Hasidut de Breslev enseña, no porque Jacob falló, no se le mostró el final de los tiempos, no es porque él haya fallado, no es porque él haya cometido una averá, no es por eso. Nada de eso. Entonces, ¿por qué fue? Sino porque el pueblo, sus hijos, debían aprender a vivir sin saber cuándo termine el exilio. Y hasta el sol de hoy no sabemos cuándo va a terminar este exilio. No sabemos. Eso que pasó en la vida de Jacob, en la bendición que dio a sus hijos, que quiso revelarle a sus hijos, hoy en día, Rabotai, no sabemos cuándo va a terminar este exilio. No sabemos. Y es el exilio más fuerte que hemos pasado. La emuná, otra cosa que le quiso enseñar Jacob a sus hijos, es la emuná debía ser independientemente de fechas y de cálculos. Consecuentemente, estamos hablando de la Geulá, de la redención verdadera, la cual no depende de saber cuándo ha de venir, sino de cómo se vive mientras tanto
cómo yo vivo en este momento, y es un tremendo mensaje que Jacob nos está transmitiendo incluso hoy en día. Jacob nos está diciendo que nuestra emuná no depende de fechas y cálculos. Y a pesar de eso, no sabemos cuándo termina este exilio. Pareciera ser que no es una bendición, pareciera ser que es otra cosa totalmente contraria. ¿Y qué nos está enseñando Jacob Avinu? ¿Qué le enseñó a sus hijos? Y sus hijos nos los enseñaron a nosotros. Y ya van a ver lo más lindo. Ya van a ver lo más lindo. Nos estaba enseñando a vivir mientras tanto en este momento de vivir con Kedushá, de vivir con el propósito al creador del universo. Entonces, ¿qué enseña la parashá que esté cerrada? Que no todo debe entenderse, que la emuná comienza donde termina el intelecto, que el ocultamiento no es castigo, que el silencio también es guía, que Hashem educa a través del no saber. Consecuentemente, Rabotai, en esta parashá hay un punto muy lindo que lo traigo a cotación y es el siguiente. Ya Jacob está en su lecho, en su camita, quiere transmitirle a sus hijos lo que ha de acontecer al final de los tiempos, pero nos dicen nuestros jajamim, en Maseje Pesajim, que el Ruach HaKodesh se fue de él, la inspiración divina se fue de él, no es ningún Espíritu Santo ni nada extraño. La inspiración divina se fue de él. ¿Por qué? Porque quería enseñarnos a cómo vivir con Kedushá en medio del Galut, en medio de este momento tan fuerte que estamos viviendo, en medio de una oscuridad caviajol espiritual. Y a pesar de eso, en esta parashá se bendice a los hijos de Yosef como si fueran los hijos de Jacob. Es decir, ¿qué tiene que ver que Jacob haya agarrado a los hijos de Yosef como si fuesen de él? El pasuk dice, Hamalach Hagoel Otim Kol Ra Yevarech et Hanearim. El ángel que me redimió de todo mal bendiga a los jóvenes. Presten atención. Hamalach Hagoel Oti Mikol Ra. Dejémoslo hasta ahí. El ángel que me redimió de todo mal bendiga a los jóvenes. Este pasuk, presten atención, Rabotai, que esto es algo muy lindo. Wow, algo trascendental, algo hermoso, algo muy lindo. Presten atención. Wow. Escuchen, este pasuk es uno de los más profundos de toda la parashá Vayehi. Y en la Hasidut de Breslev se entiende como una enseñanza esencial sobre redención, sobre Geulá, sobre transmisión espiritual y cómo se vive la emuná en el exilio. Es decir, en esta brajá que Jacob Avinu le está dando a los hijos de Yosef, tiene una repercusión hoy en día especial sobre nosotros, que nos habla de Geulá, de redención, que nos habla de transmisión espiritual y nos habla de cómo vivir en este exilio. Es decir, Jacob Avinu nos dio las armas para vivir en Kedushá, en esta tumá, en esta impureza, en este exilio. Y vamos a profundizar, Rabotai, por capas lo que estamos hablando, como corresponde a un estudio serio. Presten atención. El hecho es realmente sorprendente lo que acabamos de ver en este pasuk. Nietos como hijos, ¿qué significa esto? Malach, ya lo vamos a ver. Rabotai, el hecho es realmente sorprendente. Nietos como hijos, ¿qué significa? Es muy fácil decir, yo tengo nietos y son como si fuesen mis hijos. Y así puede decir un abuelito, es como si fuesen mis hijos. Pero aquí no es como si fuesen sus hijos. Los tomó como sus hijos.
De manera tal que antes de analizar el pasuk, hay que detenerse en algo muy poco común. ¿Y qué es eso? Malach, Richard, dije hace rato que es el ángel. Hamalach Hagoel Otimikol Ra. El ángel, traduzco, el ángel que me redimió de todo mal. Hamalach, Malach es ángel. Hamalach, el ángel. Ok, seguimos. Entonces, antes de analizar este pasuk, hay que detenerse en algo muy poco común. Jacob bendice a quien, a Efraín y Menashe, como si fueran sus propios hijos, dándoles estatus de tribu. El pasuk completo es: Efraín y Menashe serán para mí como Reubén y como Shimeón. Así dice Bereshit 48:5. Efraín y Menashe serán para mí como Reubén y Shimón. Y esto no ocurre con ningún otro nieto. No ocurre. Abraham no le dijo eso a Jacob. Jacob es nieto de Abraham. No ocurre con más nadie en todo lo largo de la Torá. No ocurre con más nadie. Con ningún otro nieto ocurre. Pregunta la Hasidut. ¿Por qué es precisamente en Efraín y Menashe? ¿Por qué en ellos? Wow, Rabotai, presten atención, Bebakashá. Efraín y Menashe, ¿dónde nacieron? Nacieron en Misraim, en Egipto. Crecen en la casa del virrey. Están rodeados de cultura impura, idolatría y poder, y aún así, ¿qué hacen ellos? Permanecen conectados a la Kedushá que le enseñó su papá. Son dignos de ser base y esod de Am Israel, del pueblo de Israel. Son ellos dignos. Enseña Rabenu Hakadosh, Rabbi Nachman mi Breslev, la grandeza no está en evitar el exilio. La grandeza no está en evitar el galud. No está en evitarlo, sino en santificarlo. Y esto lo lograron los hijos de Yosef en todos los sentidos. Ellos, en medio de la impureza, ¿qué hicieron? Ellos lograron santificarse en medio de la tumá, en medio de la bodazará, en medio de lo contradictorio, en contra de la corriente, bejule, bejule. Ellos se mantuvieron inalterables a las enseñanzas de su padre, de Yosef, Hasadik. Analicemos el siguiente pasuk ahora. Dice Bereshit 48:16. Hamalach Hagoel Otim Mikol Ra. El ángel que me redimió de todo mal. Bendiga a los jóvenes. Rabotai, presten atención. A lo mejor no se han dado cuenta. Hamalach Hagoel Otim Mikol Ra. Hay una interesantísima pregunta que no podemos pasar por alto. Presten mucha atención. Hay una pregunta que no podemos pasar por alto. ¿Por qué Jacob menciona un ángel y no directamente a Hashem? ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Por qué Jacob no dice Hashem que me libertó de todo mal? Y él dice, un ángel. ¡Wow! ¿Qué les parece la pregunta? ¿Están conmigo o no? ¿Por qué menciona un ángel y no directamente a Boreolam? Si Boreolam lo es todo. Majunco por lo menos sí está atento. Los demás creo que todavía están estupefactos. Drabotai, Beamorai. En medio de la tumá, Efraín y Menashe se mantuvieron inalterables en su creencia a Boregolán, porque se los enseñó su padre Yosef, Hasadik. Ahora, la Hasidut de Breslev enseña que el ángel mencionado aquí
Escucha, Hannah. La Hasidut de Breslev enseña, escuchen todos, que el ángel mencionado aquí es como una conducción oculta. Es decir, una vez más, el ángel mencionado en esta barajá es como una conducción oculta. Es como, ¿ok? No es que es como una conducción oculta. Es decir, el malaj mencionado en el pasuk no se entiende solo como un ser alado, sino como un canal de conducción divina, una asgajá oculta, es decir, una supervisión oculta de Hashem indirectamente. La forma en que Hashem acompaña cuando no se revela abiertamente. Eso es lo que significa esa barajá. De manera tal que Rabbeinu Hakadosh nos lo explica en el Likutei Moharan 1, Torah 56, y dice, existe Yesh Hashgaha Geloyah ve Hashgaha Nistaret, existe una providencia revelada, existe una providencia que Hashem revela, es decir, la voluntad de Hashem que se revela, pero también existe una providencia, es decir, una voluntad de Hashem que está oculta. Y esta última es el aspecto del ángel. Pero no es que sea un ángel. Cuidado con eso. Pero seguramente que tenemos que explicar un poco más esto. Jacob no dice el ángel que me prometió, que me protegió del mal, sino el ángel que me redimió del mal. ¿Qué les parece? Así dice el texto. Jacob no dice el ángel que me protegió del mal, sino el ángel que me redimió del mal. Es decir, que incluso las dificultades fueron parte del proceso de la redención para su vida. ¿Y cuál es el mensaje para ti? ¿Cuál es el mensaje para mí? Rabotai, incluso en tus dificultades, que es la hasgajá que está oculta de Hashem, ¿para qué son? Son para, perdón, son para el proceso de la redención de tu vida, para hacerte crecer en emuná, para hacerte crecer en obediencia a Boreolam. Pero no hemos terminado, ya vamos a terminar. ¿Por qué esta bendición es para Efraín y Menashe? ¿Por qué es para ellos nada más? Porque ellos representan al judío del exilio prolongado, al que hoy en día estamos viviendo. Una vez más lo digo, Rabotai, presten atención. Ellos nacieron en Misraim, crecen en la casa del virrey, están rodeados de una cultura impura, de idolatría y poder, y aún así, ¿qué hacen ellos? Permanecen conectados en la Kedushá, son dignos de ser parte de Yesod, de ser parte del pueblo de Israel. Y ellos representan al judío del exilio prolongado. En este exilio, consecuentemente, Rabbi Nachman nos lo explica en Likutei Moharan 2, Torah 8, lo siguiente. Él dice, la redención verdadera es saber que Hashem está contigo incluso dentro de Misraim. Consecuentemente, Efraín y Menashe no conocieron otra realidad, sino que conocieron fue la realidad de Misraim. Y aún así ellos vivieron con Kedushá. Por eso esta bendición pasa de generación en generación. ¿Cuándo pasó de generación en generación? Espérense un momento. Miren lo interesante del tema. ¿Cuándo pasó de generación en generación hasta hoy en día nosotros, los padres y los Kohanim en el Beit HaKnesset, etcétera, nos bendicen ellos a nosotros y nosotros bendecimos a nuestros hijos? ¿De qué manera? Que te bendiga Elohim como a Efraín y como Menashe. Yevarejeja Hashem
Elohim, que Efraín u que Menashe. Que te bendiga Elohim como Efraín y como Menashe. Y todos los viernes en la noche, al caer la noche, que ya es Shabbat, nosotros bendecimos a nuestros hijos de esa manera. Le estamos dando las armas a tomar que nos enseñó Jacob Avinu cuando se fue el Ruach HaKodesh, la inspiración divina que le iba a mostrar el final de los días a sus hijos, y se le fue esa inspiración profética, pero aún así él le dio las armas a tomar para vencer toda la tumá en las generaciones posteriores, en las generaciones que vendrían, etcétera, etcétera. Se las dio codificada en esta brajá, que la decimos a nuestros hijos cuando en Shabbat, en la primera seudá de Shabbat. Wow, Rabotai. Pero hay algo, no hemos terminado. ¿Por qué no se bendice de la siguiente manera? ¿Por qué no como Abraham, que Hashem te bendiga como Abraham, como a Isaac y como a Jacob? ¿Por qué no de esa manera? ¿Por qué Efraín y Menashe? ¿Por qué a ellos nada más? Porque crecieron en el Galut, en el exilio. No tuvieron una educación ideal. No estuvieron en Eretz Israel. Y aún así permanecieron fieles. Dice Likutei Moharan 2, Torah 6, lo siguiente. La redención, Sheha Geulá en Arrak. La redención no ocurre solo al final, Ela Bechol Yom, sino cada día, Bekol Sha'ah, sino cada día y cada momento. Consecuentemente, Efraín y Menashe, como dijimos anteriormente, nacieron en Misraim, pero Jacob los eleva al nivel de tribus. Y esto enseña que el entorno, escúchese bien, esto enseña que el entorno no determina el nivel espiritual. Incluso en el exilio personal se puede construir una identidad espiritual fuerte y pura. Ahora sí vamos terminando. Y otro tema a considerar es que Jacob reprende a algunos hijos antes de bendecirlos. ¿Por qué? ¿Por qué reprende a algunos hijos? Reprendió a Reubén, a Shimón y a Leví. ¿Por qué? Los errores de Reubén, de Shimón y de Leví y la amonestación que hace Jacob a ellos no son palabras finales de descréditos, sino que de una manera oculta, recuérdense por qué la parashá está cerrada, sino que de una manera oculta él está mostrando las etapas del tikkun que cada uno de ellos tendría que pasar. Rabbi Nachman enseña que cada día contiene chispas de elevación pura. Por lo tanto, no debemos desesperarnos en ningún sentido, ya que la desesperación es el arma principal del Yeser Hará para alejar a las personas de la Kedushá. Podemos decir entonces que la Parashá Vayehi, según la Hasidut de Bresle, nos enseña lo siguiente. La vida verdadera es conciencia divina. El exilio es principalmente interior. La emuná sostiene cuando el entendimiento falla. El Sadik ilumina incluso en Misraim. No existe caída sin tikkun y la redención comienza ahora, no solo al final. El mensaje final, incluso en Misraim personal, cada uno de nosotros podemos vivir con plenitud, podemos vivir con emuná y cercanía a Hashem. Que tengan todos un Shabbat Shalom Besimcha y discúlpenme por haberme extendido mucho tiempo. Espero que les haya gustado la parashá. No se retiren, un momentico más, le voy a colocar una linda música mientras comentamos el Sipur del día de hoy. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות.
הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אי שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה, ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הגיע הזמן להתחרט, אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אי שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה, ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה, ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה. Hermosa melodía. No saben cuánto le gusta a mi esposa esas melodías. Bueno, Rabotai, las palabras para pensar de este sipur, escrito por el Rab Yonah Blistein, Zecher Tzaddik Libraja, tiene por título No dialogar con el Yetzer Hara. El Rabí Borisov, Zecher Tzaddik Libraja, en Polonia, aconsejaba evitar todo diálogo con el Yetzer Hara, es decir, contra el instinto del mal. Él ilustraba este punto mediante el relato de un borracho que le solicitó al cantinero otro trago sin tener dinero para pagarlo. Le dijo al borracho: de todas maneras te debo 10 copas, que sea 11, pues ¿cuál es la diferencia? De 10 a 11 no hay mucha diferencia. Pero el cantinero, que quería deshacerse de esta persona, le respondió: olvídalo, no me debes nada, pero ahora quiero una cosa, vete de aquí por favor, lárgate de aquí. En ocasiones, el Yetzer Hara utiliza el siguiente argumento: has cometido ya tantas transgresiones, ¿por qué preocuparte tanto para no hacer una nueva transgresión? Ya que hiciste tantas transgresiones, que hagas una nueva transgresión no quiere decir nada. Pero en este caso la persona le debe responder: he hecho teshuvá por todos mis errores pasados, ya no están más, mis manos están limpias, de modo que vete ya y déjame vivir tranquilo. Ese es el sipur del día de hoy. Cada uno de nosotros saca una enseñanza hermosa para meditar en ella. Rabotai, muchísimas gracias, muy contento. Disculpen lo que pasó hace rato. Fue muy cómico, de verdad que sí, porque no hallaba yo qué hacer. Pero Baruch Hashem, en Od Milvadot, no hay nada fuera de Hashem. En Malasot, no hay nada que hacer.
Así quiso el creador del universo. Por favor, cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Que pasen un Shabbat Shalom Besimcha, con mucho gozo, con mucha alegría, junto a su familia, con todo lo mejor. Todas las bendiciones para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por compartir conmigo este estudio. Hasta la próxima.